Sí. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir al público presente, a los que están conectados también. Tengo el enorme honor de presentar a la doctora Eva Antonino Daviu. Ella es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia. Su cátedra está orientada a antenas. Actualmente es directora del grupo de investigación, del Instituto, de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia en la Universidad Politécnica de Valencia también. Tiene una amplia trayectoria, muy interesante para nosotros, sobre todo las telecom, que queremos conocer este tema que yo creo que nos resulta muy interesante para los tiempos que corren, con apagones de por medio y programas de por medio, y sistemas de emergencia. A lo dicho, Eva, todo tuyo, son todos tuyos, y muchas gracias a ti también por estar aquí y compartir un ratito de tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, Ivana. Y bueno, agradeceros primero al colegio que me hayáis invitado a hacer esta charla. Siempre estas charlas son muy interesantes porque aportan mucho, trabajamos en muchos campos y al final por cada uno se mete en un campo que a veces es demasiado técnico, pero sí que es verdad que todos este tipo de cosas también creo que hay que hacerlas llevar a la sociedad en general, ¿vale? Sobre todo para que se vea, como se ha visto ahora, lamentablemente en estas catástrofes naturales que hemos tenido, con la DANA, con el apagón, pues la importancia que tienen las telecomunicaciones, ¿vale? Entonces yo un poco aquí voy a hablar de antenas y sistemas hub, que son plataformas de alta altitud, que es una nueva tecnología, bueno, que ya lleva años, pero que sí que se están tratando como unos sistemas para garantizar la conexión rápida en situaciones de emergencia, ¿vale? Cuando tienes la cobertura de comunicaciones, un sistema muy rápido, son plataformas que están en auge, cada vez se está investigando más en esto, aunque ya existen, pero muchos de los sistemas actuales están un poco yendo a implementar este tipo de plataformas, ¿vale? Y os voy a contar un poquito, no sé si estáis familiarizados con los sistemas CAD, pero bueno, dentro un poquito de lo que voy a contar, pues un poco contar eso, contar un poco el tema mío, que son las antenas, pero muy de forma descriptiva. Tampoco os voy a dar la lista aquí de antenas, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, y yo pienso que realmente las antenas se pueden aportar mucho y tenemos una serie de tecnología que quizá no hemos sabido aprovechar mucho en esto que nos ha pasado aquí en España, en Valencia y a veces en otros países, ¿vale? Entonces, como ha dicho Ivana, yo soy catedrática de universidad, yo trabajo en el grupo de antenas de la universidad y soy directora del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de hace poquito tiempo, ¿vale? Con colecciones, soy la nueva directora, es un instituto que lleva 20 años y ha habido 2 directores durante estos 20 años y soy la primera directora mujer del instituto, ¿vale? Entonces, como soy la directora del instituto, voy a hablar primero del instituto de investigación para que lo conozcáis un poquito, porque siempre es bueno que conozcáis un poquito lo que hacemos. A ver si pasa. ¿Vale? Entonces, el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, bueno, desarrolla su actividad en el área TIC, ¿vale? Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No sé si conocéis la Universidad Politécnica, es un instituto de la Universidad Politécnica de Valencia, está integrado en lo que la universidad llama la Ciudad Politécnica de Innovación, que son una serie de institutos de investigación. De ahí es donde nosotros tenemos nuestro instituto, que está aquí en este cubo, ¿vale? No sé si habéis visto el edificio, que es así de madera, muy bonito, y entonces hay una serie de cubos, y ahora estoy en el cubo de arriba, porque su dirección está en el cubo de arriba, y bueno, y nosotros somos el instituto número 1 de la universidad, porque somos el instituto que más volumen de producción científica tiene, ¿vale? Como veis aquí.
Y en el año 2024 ha sacado un informe de doctorado de investigación y es el instituto que aportó el 38% de todos los ingresos de investigación de la universidad. Con lo cual no estamos hablando de cualquier instituto, sino de un instituto muy potente en la universidad, que aporta mucho dinero en contratos públicos, privados, se han creado diversas spin-offs que están teniendo mucho impacto y la verdad es que somos un instituto muy puntero en la universidad. ¿Vale? Nosotros estamos formados, como veis aquí, aquí por daros algunos números, por 8 grupos de investigación, tenemos 114 investigadores, que son personal contratado, bien predoctorales, predoctorales, postdoctorales. Tenemos 54 profesores, aparte de esos 114 investigadores, que tienen su contrato laboral. Tenemos 54 profesores permanentes en la universidad, que trabajan en el instituto. Tenemos más de 2.500 metros cuadrados de laboratorio. Este año hemos generado 88 contratos de prácticas para estudiantes, porque estamos integrados dentro de la universidad, es un instituto universitario y también ofrecemos prácticas a los estudiantes para que un poco vean esa parte de investigación, ¿no? Y se enganchan un poquito, vean problemas reales y que realmente la investigación es la que soluciona problemas al final. ¿Vale? Así en números ya, tirando el money, ¿no? Pues aquí tenéis un poco los números. En contratos este año 2024 hemos conseguido 2,28 millones de euros en contratos, 10,7 millones de euros por ingresos en investigación. En subvenciones 8,26 millones de euros y hemos generado 6 patentes. Es un volumen, muy grande de ingresos, de dinero, ¿vale? Porque proyectos europeos, la verdad es que somos un instituto muy potente y la gente se mueve mucho para captar esos recursos que al final son los que te permiten hacer investigación. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un poco los 8 grupos que formamos el instituto, que abarcan muchas áreas. Abarcan 5 áreas TIC, que son las comunicaciones móviles inalámbricas, la fotónica, el procesado de señal. Tenemos 2 grupos, uno de antenas, que es el mío, y otro de antenas de propagación y otro de microondas, ¿vale? Que sería otro de los grupos, y otro grupo de comunicaciones multimedia. ¿Vale? Entonces, estas 5 áreas se dividen en 8 grupos. Hay grupos muy potentes, como es el grupo de fotónica. El grupo de fotónica aporta una gran cantidad de recursos al instituto y tenemos aquí liderando este grupo un premio Jaume I de nuevas tecnologías. No sé si recuerdo el año 21-22, o sea, es un investigador de élite que tenemos, por suerte, en nuestro instituto. Y luego una serie de grupos que también aportan mucho valor al instituto. ¿Vale? Entonces tenemos pues eso, el grupo de móviles, el grupo de antenas, el grupo de tratamiento de audio, también hacemos cosas de audio. Tenemos el grupo de aplicaciones de microondas, tratamiento de señal, comunicaciones multimedia. Y luego tenemos un grupo que es un poquito más pequeño, está en el campus de Gandía, porque la Politécnica tiene un campus en Gandía, y entonces también integramos el campus de Gandía, porque tiene una escuela de telecomunicaciones, también integramos, tiene un grupo integrado dentro de nuestro instituto. ¿Vale? Un poquito para que tengáis una idea, que veáis lo que hacemos un montón de cosas. ¿Vale? Aquí tenéis un poco resumido lo que hacemos, así, a grosso modo. ¿Vale? Intentado encontrar, buscar figuritas que fueran un poquito llamativas, ¿vale? De proyectos interesantes que tenemos. Ahora, por ejemplo, con el tema de la Dana, este es uno de los puentes que cayó. Este es uno de los puentes que cayó en un pueblo joven, ¿vale? Todos los días digo, ¿cuánto tarda en hacer este puente? Y bueno, pues entonces el grupo de fotónica tiene un sistema de sensado de estructuras, entonces de estructuras civiles, ¿vale? Entonces ellos extienden en este puente y en otros que pasan trenes, tienen un sistema de fibra y con esa fibra sensorizan pues cuál es la vibración del puente, cuál es un poco el estado de ese puente. ¿Vale? Entonces ellos son capaces de hacer un diagnóstico de si el puente
va a existir una carga o no. De hecho, ha habido puentes que monitorizan ellos que son muy viejos y un poco por la estructura han paralizado la circulación ferroviaria porque no era posible. O sea, se ha prevenido, no puede pasar esto, este tren, porque se puede caer el puente. ¿Vale? Entonces, esto se hace con sensores y lo hacemos desde el ITEA a través de una spin-off que se creó que se llama CalSense, ¿vale? Que desarrolla estos sensores de fibra óptica. Luego se desarrollan circuitos integrados fotónicos, que somos casi los pioneros a nivel mundial. En general, circuitos integrados fotónicos, chips fotónicos. De hecho, se ha creado otra spin-off, otra empresa que luego la ha comprado una multinacional para vender esos chips. También se trabaja ahora en el procesamiento de señales mediante mecánica cuántica, ¿vale? La cuántica, el tema cuántico pues, se está integrando mucho. Y ellos, por ejemplo, trabajan mucho en el tema de claves cuánticas para ciberseguridad, para protección, ¿no? De la información que se está mandando. Luego nosotros trabajamos en el tema de antenas, que tenéis aquí, pues aquí os he puesto la cámara anecoica que tenemos, porque tenemos una serie de instalaciones importantes. Trabajamos en un montón de aplicaciones, antenas para radar, control de vehículos, de drones, por ejemplo, y aplicaciones para un montón, antenas integradas en un montón de aplicaciones muy diversas. ¿Vale? Y también nos vienen empresas para trabajar en diseñar antenas específicas para cosas. Luego tenemos en el grupo de móviles, tienen ahora un laboratorio de comunicaciones inmersivas y holográficas, que es un laboratorio que lo que hace es como un avatar, te metes ahí con una serie de cámaras. Si habéis visto el laboratorio, te quedas con un avatar de tuyo y entonces lo puedes integrar en cualquier sitio. Entonces, sabéis que además 6G, pues un poco también está orientado a todo este tipo de comunicaciones virtuales, ¿no? Que tú puedes estar hablando con una persona y esa persona realmente no está físicamente delante de ti, está en otro sitio, pero crean como una reproducción tuya allí y tú vas hablando, ¿no? Como un holograma, ¿no? Como un holograma, pero sí. Puede ser un holograma o puede ser que tú en una comunicación parezcas que estás en el mismo sitio cuando realmente no lo estás. ¿Vale? Sí, eso creo que una demostración. Lo probé el día que te conocí, estábamos en una, no sé cómo se llama el sitio, bueno, sí, y lo visité todo con las gafas, claro. Y un compañero de allí vuestro me explicaba y hablaba con él, de modo interactuaba. Todo Muy chulo. Muy chulo. Puedo hacer un tour y es una cosa porque todo esto se consigue a través de proyectos europeos, entonces se montan estas cosas y son muy visuales, pero además es que en los sistemas de sexta generación, un poco, no sé si conocéis un poco el sistema, que la idea es integrar el mundo virtual con el mundo real. Es como ya, bueno, vamos a mezclar aquí en los dos mundos, entonces vamos a interactuar con este mundo virtual, pero vamos a integrar mucho en nuestra vida real. ¿Vale? Esa es la idea. Luego tenemos en la parte 5G, por ejemplo, hicieron un proyecto que era la conducción de vehículos autónomos mediante el 5G. El vehículo estaba en otro sitio, de hecho, aquí es un circuito cerrado. Allí es un robot, es un cochecito, pero que van a manipular, o sea, a hacer una demo de conducir un barco que no tenía, o sea, bueno. Sí, de eso lo hicimos en Alicante. Sí. Entonces, ellos controlaban desde el sitio el barco de forma remota y, digamos, eso lleva a la conducción autónoma, que puedas dirigir desde un sitio pues, por donde tiene que ir ese vehículo. ¿Vale? Y esto lo han hecho, pero bueno, que no es una cosa que se hace de día a la mañana. O sea, la noche, si esto lleva mucho trabajo detrás. Y luego tenemos otros grupos como el grupo de audio que hace control activo de sonido, visión 3D con inteligencia artificial. Ahora se está trabajando mucho en inteligencia artificial para detectar sonido, por mejorar. Si tú estás en un proyecto que se propuso ahora, que era, tú estás en el coche y te llama el sonido de una ambulancia. Nosotros a todos le decimos, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene por ahí? Pues estos sistemas, la idea es que directamente el coche te diga, está
yendo por ahí. Entonces, el coche ya detecta y procesa esa señal para decirte exactamente de dónde está viniendo esa señal acústica. ¿Vale? Y esto es lo que se está haciendo ahora. Y luego tenemos sistemas de medida de fabricación de dispositivos de microondas. Sabéis que nosotros en el instituto, en la Universidad Politécnica, en el laboratorio de la Agencia Espacial Europea, se llama Laboratorio de Alta Potencia, donde se investiga el equipamiento que va a ir marchando satélites reales que hace la Agencia Espacial. Y hay una serie de instalaciones donde se testea eso, salas limpias y otro tipo de salas donde esto se testea. ¿Vale? Entonces, un poquito, así de su modo, contaros un poco todo lo chulo que hacemos aquí y que si en algún momento tenéis, un poco es que conozcáis lo que hacemos, que si tenéis alguna necesidad, algún proyecto que creáis que podamos participar o que podamos colaborar o alguna necesidad si trabajas en alguna empresa, pues aquí podemos aportar soluciones a todos. ¿Vale? Esto es lo que me toca bien para venderme. ¿Vale? Y bueno, ya ahora os voy a pasar a contar pues, el tema un poquito de los sistemas estos hub. ¿Vale? Que cuando Ivana me propuso hacer una charla, dije, bueno, yo trabajo en antenas, pero antenas puede resultar un poco aburrido en algunas cosas. Entonces, al final dices, bueno, la idea era buscar algo que, pues que fuera atractivo, ¿no? Para vosotras. Bueno, también, vosotros. perdona que te interrumpa, pero también decir que la clase con ella nunca ha sido aburrida. Ya sabéis que antenas siempre es la clase, o sea que a la mayoría de los cerebros se nos atraviesa. Acaba de entrar un calambre porque Muchas veces. No voy a hablar casi de antenas, voy a hablar de cómo las antenas ayudan, básicamente. me alegro. ¿Vale? Entonces, claro, a ver, hemos visto catástrofes naturales, hemos visto la Dana, ¿vale? Ahora tenemos algunas fotos, es que lo hemos experimentado. Entonces, claro, cuando experimentas algo eres más consciente de lo crítico, o sea, de la falta que nos hacen, en este caso las telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando falla la red eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones y los sistemas digitales, que en este caso son sistemas de comunicaciones que dependen de todo esto? Entonces, pues no se puede garantizar una continuidad de los servicios esenciales de transmisión de información, de los cortes eléctricos, destrucción física de antenas, se cae, ya no las puedes utilizar, saturación de nodos de red, porque también se cae, la red se va al traste, no tenemos comunicación ya. O sea, y en general esto lleva una descoordinación de los sistemas de emergencia, que ahora hablaremos como realmente, a ver, los sistemas de emergencia no dependen exclusivamente de estos sistemas de los que dependemos los usuarios de AME, ¿vale? Pero sí que en ciertos servicios de emergencia sí que descoordina, porque tienes una llamada, o sea, no puedes hacer la llamada, ¿vale? La tienes que hacer con dispositivos o con tecnologías especiales. También imposibilita la comunicación entre familiares, de pronto se va, no puedes comunicar, no sabes, hubo gente que estuvo 3 días sin poder comunicarse y eso es muy duro, o sea, no tener esa posibilidad de comunicación. ¿Vale? Y luego la dificultad para gestionar la crisis, porque claro, no tienes esa comunicación tan al alcance de la mano. O cuando la gente tiene una emergencia real, llamas, no te atienden, no puedes comunicarte, ¿vale? Entonces es un gran problema que bueno, pues que hay que ver qué es lo que tenemos y cómo podemos solucionar, ¿no? ¿Qué desventajas tienen esos sistemas y qué es lo que podemos solucionar? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la Dana, pues bueno, fotos que ya habréis visto, cómo quedaron pues, las infraestructuras aquí de los trenes hechos de desastre, todos los puentes caídos, todo se fue al traste, ¿vale? Aquí tenéis la foto específica de la agencia espacial, de cómo esto era antes de la Dana y 2 días después, fijaros la cantidad de agua que había alrededor, pues claro, toda la inundación que tuvo. ¿Vale? Entonces, esas precipitaciones extremas que van a colapso de infraestructuras, fallos en comunicaciones y en general una descoordinación que hay que
la tuvimos y hay que intentar ver cómo se puede solucionar eso, ¿vale? Y ver qué sistemas tenemos, qué sistemas se pueden mejorar y un poco apostar porque estos sistemas se implanten, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí he puesto una esquemita de la red de telecomunicaciones, que creo que conocéis, pues, el principio básico de una red, ¿vale? Una red, nosotros estamos ubicados a las redes terrestres, ¿vale? Las redes terrestres, entonces tenemos nuestros terminales, bueno, voy a intentar sincero, ¿vale? Nosotros tenemos nuestros user equipment, ¿vale? Nuestros terminales, que nos conectamos a una estación base, la estación base luego se conecta a un nodo de la red y ¿vale? Esto es lo que se llama la red de acceso y luego estos nodos se comunican entre ellos y ya entras en lo que se llama el núcleo de red, ¿vale? La red de transporte que ya establece la comunicación y manda la información donde toca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando la red terrestre falla? Es lo que pasó en la Dana. Lo que pasó en el apagón también, en algunos sistemas tenían baterías, pero luego se acaba eso. Pero sobre todo, yo me he centrado aquí en el tema de la NASA y existe un terremoto porque aquí, bueno, igual no estamos tan habituados, o existe un tornado, ¿vale? Yo, bueno, estuve en Estados Unidos y allí había tornados cada 2 por 3. Entonces, Hace nada, ¿no? Hubo un microtornado también. sí, pero bueno, otra cosa. No me pilló ninguno, pero claro, aquí se cae todo y te quedas. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque las telecomunicaciones al final, aparte de afectar a lo que es la comunicación entre personas, pues tienen otras implicaciones que son, pues, la logística sanitaria. Necesitamos comunicación para coordinar ambulancias, sistemas de rescate y de auxilio a la gente, generar alertas meteorológicas, ¿vale? Pues eso, difusión de avisos como tarde nos mandaron, ¿vale? La geolocalización, donde están las personas afectadas, ¿no? Yo estoy aquí, necesito que vengas aquí, pero claro, necesitamos comunicar eso. Pues ahora necesita comunicar eso, si no, no hay manera de ir a rescatarla, ¿vale? Y luego, bueno, aparte del control de tráfico, ya pues si hay un montón de coches, ¿cómo gestionas los coches? El apagón que hubo el otro día, bueno, en Madrid fue un caos circulatorio. Entonces, al final hay una serie de implicaciones en fallo en las redes de telecomunicaciones que ya se han puesto de manifiesto, que la gente es consciente y bueno, tenemos que ver como que estas cosas hay que buscar otras alternativas y tener sistemas que esto lo mejoren, ¿vale? Entonces, actualmente nosotros sí que tenemos sistemas móviles de emergencias, ¿vale? Que se pueden desplegar cuando hay una situación de este estilo. Hay sistemas móviles, como son pues, un camión de estos que tiene sus torres montadas, ¿vale? Que cuando en una zona de catástrofe, ¿vale? La Dana, pero hablo de terremotos, pues van a lugares donde ha habido el desastre y ellos pues, tienen una serie de aparatos de sistemas de comunicaciones que permiten establecer comunicaciones de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, la idea, pues, en tiempo lo más rápido posible, establecer una conectividad básica para hacer, sobre todo, aquí ya no es tan importante la comunicación de los usuarios, porque, claro, cuando tienes una catástrofe de gran envergadura, pues, no puedes decir, bueno, pues ahora te voy a dar cobertura a todo el mundo. Tendrás primero que dar cobertura a los sistemas de emergencia, lo cual es lógico, ¿vale? Que conseguir que esos sistemas de emergencia se vayan coordinando y puedan hablar y con los centros de mando y luego pues la población que tenga una emergencia real, pues que la pueda comunicar, ¿vale? Pero tampoco puedes dar cobertura a todo el mundo para que llame a su madre o a su padre a ver si también. Eso quizá queda en un segundo plano porque tampoco se puede dar cobertura, no hay recursos suficientes para dar cobertura a todo esto. Entonces, normalmente estos sistemas son muy antiguos ya, o sea, utilizan las bandas de frecuencia, no sé si conoces un poco las bandas de frecuencia que se utilizan, son las bandas más bajas, las bandas VHF, VHF, UHF, que son bandas que tienen, que además las antenas son muy sencillas
y además son bandas que tienen un gran alcance. ¿Vale? Sabéis que cuanto más baja la frecuencia, más alcance tenemos. Entonces, estas bandas son las que se han ido utilizando y las que se siguen utilizando en estos sistemas de emergencias. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hizo cuando pasó lo de la nana? Pues claro, se necesitó desplegar, nosotros tenemos la conectividad, pero donde habían caído los nodos de red, las estaciones base, donde no había posible, pues se tiene que instalar estructuras de cobertura, estaciones bases temporales, de cobertura a la población, a sus servicios de emergencia, ¿vale? Entonces esto se hace de muchas maneras, con vehículos, unidades vehiculares, y se hace aquí, veis, pues un camión, desde horas, que lleva su antena, o sea, la aplicación base que tienes el edificio, pues la lleva al camión, y la instala allí, y lo planta allí, y ahí empieza a dar soporte, primero con batería, luego si sigue conectividad a la red eléctrica, pues con la red eléctrica. Luego también pues, hay sistemas un poquito más grandes, pues que son contenedores desplegables, que son de despegar la UNE, que los dejan ahí, los plantan, ¿vale? Y también tener una antena que es como las antenas que tenemos en los edificios, pero un poquito temporales, ¿vale? Y esto es lo que se ha hecho para recuperar comunicaciones, ¿vale? Y luego también están lo que se llaman los kits portátiles, que son, pues bueno, en ciertos puntos se pueden instalar repetidores, ¿vale? Y instalar los repetidores y ahí puedes dar coberturas, por ejemplo, de señal wifi, señal a usuarios en un área determinada, ¿vale? Entonces, estas cosas son las que se han ido utilizando para dar una cobertura inicial de comunicaciones a la gente que no tenía cobertura. ¿Vale? Como os he dicho, las antenas, que es lo que yo trabajo, pues la verdad es que no son antenas muy complicadas, son antenas muy tradicionales que ya venían usándose toda la vida, las antenas HF, UHF y VHF, ¿vale? Y la principal ventaja es que tienen largo alcance, ¿vale? Y a veces incluso las antenas, por ejemplo, de HF, no necesitan casi ningún repetidor. Estas antenas utilizan la ionosfera para conseguir más alcance, ¿vale? Porque rebotan en la ionosfera, estas frecuencias rebotan en la ionosfera y consiguen incrementar el alcance de la señal, ¿vale? Luego tenemos las antenas de VHF y UHF, que son las que utilizan realmente los sistemas de tratamiento de emergencias, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de las redes Spectra, que son las que utiliza Protección Civil, que ahora también comentaré por si las conocéis, ¿vale? Básicamente son antenas que habéis visto, monopolos, dipolos, dipolitos sobre los vehículos, antenas directivas que son de tipo Yagi, que se llaman de tipo Yagi, ¿vale? Que son estas de aquí, ¿vale? Y estas son las que se utilizan en los sistemas Tetra, ¿vale? Y estos sistemas ya están, y están regulados por el gobierno, hay unas bandas de frecuencia donde se utilizan y estos sistemas son los que se han venido utilizando en el tratamiento de emergencias, ¿vale? Bueno, no me voy a extender más en esta parte, ¿vale? ¿Para qué se utilizan los sistemas Tetra, que son los actuales? Porque a lo mejor la gente dice, ostras, si no tenemos sistemas y las redes, los sistemas de emergencia, ¿cómo se comunican? Pues con este tipo de antenas, ¿vale? Y de sistemas que además están reguladas para ese tipo de frecuencias, utilizarlas solo para situaciones de emergencia. No se utiliza cualquiera, solamente se utiliza para situaciones de emergencia, ¿vale? Lo utilizan los bomberos, las emergencias médicas, la seguridad pública, la policía, guardias civiles y también para redes de transporte. ¿Qué problema tiene esto? Pues estos que veis aquí abajo. Son sistemas que llevan muchísimos años. La infraestructura, en ciertos casos, está obsoleta, ¿vale? Porque han ido avanzando muchos los sistemas de comunicaciones, estamos hemos ido a la 4G, estamos en la 5G, vamos a ir a la 6G, y estos sistemas siguen trabajando en UHF, VHF, que tienen sus ventajas, pero tienen una contrapartida que es las limitaciones de ancho de banda. El ancho de banda que puedes transmitir es muy poquito. Entonces, por ejemplo, no puedes transmitir para estos sistemas una señal de vídeo. Es decir, mira un vídeo
o esto que está pasando no tienen esa capacidad, porque no estaban pensadas en un principio para transferir ese tipo de cosas. Se van a muy reducido y eso es un problema, ¿vale? Y también, pues bueno, hay que ir actualizando el mantenimiento de las infraestructuras que quizá no se ha hecho como se debían algunos casos, ¿vale? Pero bueno, básicamente yo la limitación que más le veo es esta. Las demandas son cosas muy tradicionales, muy antiguas, ahora nos centramos más en el tipo de infraestructura hasta que pasan estas cosas y decimos, ostras, ¿y estas redes? ¿No? Y te acuerdas de estas cosas que al final las antenas son sencillas, pero que hay que mantenerlas, a lo mejor ampliar un poquito el espectro para hacer posible esa comunicación de datos más amplia, ¿no? Más ancho de banda. Y bueno, pues eso. Luego tenemos también, seguramente habéis pensado, otra solución, los sistemas por satélite. La ventaja de los sistemas de satélite, pues los conocemos de sobra. Un sistema de satélite tiene una cobertura global, hay un desastre de terremotos, huracanes en la Tierra, al satélite no le afecta, ¿vale? Pero bueno, se tiene que comunicar con una estación terrestre, y sí, ¿vale? Pero sí que digamos la cobertura que tiene es más amplia, puede afectar a la estación terrestre, pero si logras que la estación terrestre construirla, que comunicarse con el satélite está ahí, te puede dar un servicio con un buen ancho de banda, ¿vale? Son aplicaciones o son sistemas, los sistemas satelitales son sistemas que en estas situaciones también presentan muchas ventajas, ¿vale? Porque pues en situaciones de emergencia te pueden proporcionar un acceso a internet en condiciones y para mucha gente, ¿vale? Para mucha gente. Entonces, bueno, hay una serie de antenas pues, que ya están muy trabajadas también para los sistemas de satélite, antenas parabólicas. Desventajas, pues que el coste es elevado. El coste es elevado para la comunicación con el satélite. No sé si habéis visto los teléfonos como para comunicar con los satélites, estas antenas tan gordas que tienen, las baterías se gastan más, son mucho más caros. ¿Vale? Entonces, una infraestructura para comunicarse con los satélites es bastante más cara. ¿Vale? Entonces, y además, pues, bueno, tiene otros problemas de que pues, hay más retardo en las comunicaciones y es más sensible a ciertas a interferencias meteorológicas, ¿vale? Hay ciertas cosas pues, que también tienen sus problemas. Todas las comunicaciones tienen sus problemas, pero es una cosa útil, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una cosa que saco de internet, que son, si os preguntáis, bueno, y no es la primera cosa que pasa en esto de la lana. Ha habido el terremoto de Haití en el año 2010, la erupción de La Palma en 2021, los incendios en Grecia. Entonces, ¿qué sistemas utilizaron? Pues aquí en el terremoto de Haití, pues los sistemas de emergencias se comunicaron con radios de portátiles, en el volcán de La Palma con antenas UHF, de nuevo, y en Grecia se utilizaron los sistemas TETRA, ¿vale? Con estos sistemas que os he dicho, pero básicamente antenas de muy baja frecuencia porque son las que realmente garantizan la comunicación rápida, pero ya te digo, no con una ancho de banda, no puedes transmitir muchos vídeos ni dar cobertura a internet a la gente, con eso no. Eso es solamente para los sistemas de emergencia. Entonces, bueno, aquí tecnologías, igual es un poco repetitivo, ¿vale? Tecnologías con las que contamos, pues las redes VHF y UHF, sistemas satelitales, y podríamos utilizar, pues bueno, estaciones base de un poquito, así de manera un poco improvisada, ¿no? Con estas torres y ya está, ¿vale? Entonces, en un sistema de emergencias, ¿qué es importante? Es importante, primero la energía. Lo hemos visto también. Una lección de todo. La energía. Podemos tener energía, porque podemos tener una estación base súper bonita, con sus antenas espectaculares, pero si no tenemos A mí se me hizo, en este apagón se me hizo realidad el meme, no sé si lo habéis visto, de que sale los exploradores web, sale Internet Explorer, dice conmigo lo vais a saber todo, el Google Chrome dice conmigo lo vais a saber
más rápido, soy mejor que este. En Mozilla dice, conmigo vais a tener integrado ciberseguridad y sin rastreo, o sea, de lo que esté. Y saber que sea sesión, la Es que vamos, tal cual. Podemos tener ahí mucho, pero si no tenemos ahí electricidad, ¿vale? Sí hay que pensar en eso. O sea, bueno, pues eso, tenemos que tener generadores eléctricos autónomos que sean capaces de formar una estación base que esté funcionando durante cierto tiempo para dar esa capacidad de tener los sistemas en marcha. Podemos tener paneles solares desplegables, baterías de gran capacidad, ¿vale? Luego, los sistemas de comunicaciones, pues bueno, lo que he comentado, pues tenemos que tener los sistemas preparados, aparte de primero los sistemas de energía y luego los sistemas de comunicación. Eso tenemos que tener, dar cobertura y dependiendo un poco de la problemática de que unos caen y otros no, pues ver un poco qué sistema o qué tecnología es la que utilizamos, ¿vale? Si nos conviene una tecnología de satélite porque tenemos que dar cobertura a una zona donde no podemos llegar más que con un satélite, porque imaginaos en un terremoto, ¿vale? Estamos ahora pensando en una inundación como la Dana, pero imaginaos en un terremoto. A lo mejor hay zonas que son inaccesibles. La única manera es, hasta que yo introduzca los sistemas SAT, son los satélites, ¿vale? Y luego también hay que tener un software de gestión que coordine todo eso. O sea, las señales que vamos captando de emergencias de no sé qué, y yo creo que esto también ha fallado un poquito un sistema que ahora con la guía, pues un poco las soluciones que se están dando de decir, bueno, cómo gestionamos, cómo coordinamos, cómo damos una respuesta rápida a toda esta demanda brutal de necesidades que nos está mandando la gente, ¿vale? Entonces, eso también se está trabajando ahora en eso, ¿vale? Entonces, dado que las redes terrestres tienen este problema y inundaciones terremotos que se cae todo, cambiamos sistemas de comunicaciones, pues nos vamos a las redes no terrestres que ya surgieron en los sistemas 5G y los 6G, se está hablando mucho de las redes no terrestres. Entonces, las redes no terrestres, pues básicamente son redes, en principio, basadas en satélites, ¿vale? Sabéis que en los satélites hay 3 tipos de órbitas que se emplean, ¿vale? Las órbitas geoestacionarias, que son satélites que están situados a 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, ¿vale? Están más alejados de la Tierra. Luego tenemos los de órbita media, los MEO, que ya están a un poquito menos de distancia, hasta 20.000 kilómetros. Y luego tenemos los satélites LEO que están más cerquita. Están entre 500 kilómetros y 1.000 kilómetros. ¿Vale? Entonces, cuanto más lejos tengas que lanzar el satélite, más coste tiene. ¿Vale? Cuanto más cerca está, menos coste de lanzamiento tienes. El problema es, no sé si conocéis un poco la teoría de un satélite, que el satélite, una órbita geoestacionaria, tú apuntas tu antena y lo ves todo el rato, en una órbita baja, el satélite LEO, el satélite en un punto de la Tierra tú lo ves pasar a lo mejor una media hora y desaparece. Durante 14 minutos el satélite desaparece, ¿vale? Porque trabaja en una órbita más baja. Entonces, estos satélites LEO, para dar una cobertura global de toda la Tierra, necesitan muchos satélites para poder dar cobertura, de manera que cuando desaparezca un satélite de nuestra zona de visión, aparezca otro, para poder estar conectado, ¿vale? Entonces, los satélites LEO son muy útiles por este abaratamiento de requerimientos. Han surgido un montón de empresas como las de Elon Musk, Starlink y todo esto, que lo que han visto ahí es un negocio, porque pueden dar cobertura global a toda la Tierra, en el mar, en zonas rurales, en situaciones de catástrofes naturales. También pueden dar cobertura porque tú te compras un kit con tu antenita y te conectas al satélite y tienes cobertura, ¿vale? Entonces, han visto un negocio grande en eso, ¿vale? Entonces, están lanzando un montón de satélites, ¿vale? Aquí veis un poquito las constelaciones de las diferentes empresas que han creado,
los satélites que están lanzando, fijaros, están Qué más de 5.000 satélites en órbita Leo. Es una. Claro, entonces al final, vamos, hay fotos de la Tierra y entonces hay estamos colapsados en satélites, con toda la basura espacial. Cuando lanzas un satélite hay mucha, la huella de carbono es brutal, o sea, hay una contaminación tremenda cuando se lanzan, entonces imaginaos lanzar 5.000 satélites. Entonces genera mucho impacto terrestre. Es verdad que luego, pues bueno, das la cobertura a todo el mundo, un acceso muy rápido, este tipo de cosas, puedes tener un acceso muy rápido y relativamente barato, ¿vale? Con un sistema de estos, pero bueno, son cosas, ¿vale? Que tienes por ejemplo un chip de Starlink, ¿vale? La antena, tal, para el soporte, el cablecito, lo conectas y bueno, y pagas. ¿Vale? Entonces ahí tienes cobertura, ¿vale? Pero bueno, es un mercado muy creciente en este tipo de negocio privado de las redes de satélites, ¿vale? Entonces, esos satélites Leo, como os he dicho, pues bueno, tienen su coste de que sí, los tienes que lanzar, tal, pero tienes que llegar a una cierta órbita, pues lleva también su esfuerzo. El lanzar la órbita, o sea, lanzar satélites hasta una órbita de 1.200 kilómetros a la superficie de la Tierra, ¿vale? Tampoco está tan cerca. Entonces, lo que se hace en los sistemas HAB, que lo vais a ver mejor aquí, es utilizar plataformas que están más bajas que los satélites LEO, ¿vale? Son plataformas que están a una altitud mucho menor y no son nada caras. Bueno, nada caras tampoco, pero son mucho más baratas de lanzar, ¿vale? Entonces, esas plataformas pueden dar coberturas en determinadas zonas y abaratan los sistemas, tienen la ventaja de los satélites, ¿vale? Pueden dar una cobertura rápida, se pueden despegar, tú lanzas una plataforma una plataforma HAB y entonces se puede dar cobertura rápida a una serie de sistemas, o sea, una serie de zonas, ¿vale? Entonces, esto está revolucionando las telecomunicaciones. Estas plataformas, frente a los satélites Leo que operan a 1.200 kilómetros, estas operan entre 17 y 22 kilómetros, ¿vale? Y hay muchos tipos de plataformas. Desde los globos estratosféricos, o sea, desde los dirigibles, por ejemplo, que sería esto de aquí, el típico dirigible que se incendió del año, no sé, que tengo que hablar de ese dirigible, se ha retomado para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, Thales ha diseñado un dirigible de estos que tiene sus antenas para dar coberturas en determinadas zonas. Luego tenemos también los globos estratosféricos, que son globos que tú los llevas hacia la estratosfera a una cierta altitud y tienes tus antenas y tú puedes dar cobertura, ¿vale? Tú tienes integrados ahí tus sistemas de comunicaciones y dan cobertura y el despliegue es rapidísimo. De hecho, nosotros hicimos un experimento en el instituto de lanzar un globo estratosférico que llevaba una cámara, iba grabando, hay un vídeo por YouTube de eso, iba grabando por dónde iba el globo, porque tampoco lo íbamos dirigiendo, el globo iba a su aire, iba grabando y como veis, porque luego cayó y se fue a buscar Pero eso es de hace un mogollón de años. Es que yo con la empresa está de hace... No, después os cuento. Sí. Del foro también habían lanzado un globo sonda de estos, pero te estoy hablando en el 80 y... No, eso fue de vale. Estudiantes de institutos. Entonces, los estudiantes de instituto, por darle un poquito de gracia, metían dentro de lo que era la caja del satélite, metían cositas, metían algo, ¿no? Y entonces era como, entonces tenían una cámara que ibas viendo cómo se elevaba, pero claro, la altitud que veías de la estratosfera era increíble. Y luego cuando bajaban, el sistema GPS, detectabas donde se caía el globo y iban todos y veían ahí
no recuperamos. Pero es, La gente allí, la gente científica pudo comprobar que la Tierra no es plana, porque se veía ahí la curvatura. no, pero es muy curioso, con la cámara, no, pero con la cámara es increíble cómo la altura que tienes y te das cuenta de realmente, es verdad que con una antena la cantidad de cobertura que puedes dar, o sea, con una cosa que no esté tan alta, ¿no? Entonces, es un poco una nueva cosa que se está iniciando, bueno, iniciando no, ya lleva tiempo, pero que ahora está tomando impulso y aparte de los globos y los dirigibles, los drones ahora mismo. Que, vamos, tenemos drones a punta pala, ¿vale? Ahí falta un poquito de regulación, pero sí que los drones en situaciones de emergencia son capaces de dar coberturas específicas. O sea, son soluciones que las tenemos y que las podríamos utilizar para dar coberturas en este tipo de emergencias. ¿Vale? Con un sistema, desde luego, coordinado, bien estudiado, con una buena comunicación, porque claro, no puedes bajar un dron y que el dron vaya todo lo que quiera. Tienes que coordinar un poquito todo el sistema. ¿Vale? Entonces, los sistemas SAR combinan las ventajas de los satélites y las torres terrestres, pues, teniendo la ventaja de que pueden proporcionar una cobertura muy grande. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de sistemas de plataformas de gran altitud ya diseñadas por empresas importantes, Airbus, Thales, vale, que ya están en manos. Bueno, un poquito aquí es el funcionamiento de los sistemas HAB, ¿vale? Bueno, pues si nos había quedado claro, ¿vale? Cada globo pues cubriría una determinada zona, más o menos lo que hacen las estaciones base bajadas de telefonía, y unas zonas, pero cubrimos con un sistema HAB. Y ahora una red terrestre, ¿vale? La idea es cambiar la red terrestre en una situación donde todo cae, me voy a un sistema HAB y ahí puedo dar cobertura a estas zonas donde no puedo acceder. A lo mejor una inundación sí, pero un terremoto no puedes, o necesitas desplegarlo rapidísimamente y no puedes llegar, porque pasó aquí, está todo colapsado, ¿cómo ibas a llegar a montar una estación? Pues tú metes un sistema de estos, ya no te digo con un dirigible de estos, pero con un dron, tal, o sea, hay sistemas que pueden dar soluciones a todo esto. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis otros dibujitos así importantes. ¿Vale? Bueno, ventajas operativas de los sistemas HAB ya las hemos visto. O sea, son muy económicos, ¿vale? Porque reducen muchísimo el coste respecto de un lanzamiento de un satélite, de una comunicación de un satélite, sobre todo por el lanzamiento y por todo lo que lleva el lanzar un satélite. Y además son sistemas bastante autónomos. Un dirigible de estos, autonomías de 3 a 6 meses, sin aterrizaje, y además funcionan con baterías solares, ¿vale? Que tienen bastante autonomía, pero con paneles solares y luego también con baterías, ¿vale? Y bueno, vamos, yo creo que es una solución bastante importante o bastante a considerar para situaciones de emergencia. Se lo preguntar yo, digo, ¿cómo se carga Claro, esto? yo pensaba. Esto es un poco lo que venía aquí, ¿vale? Entonces, pues tienen normalmente toda la cobertura del globo son paneles solares como hacen los satélites. Tienen paneles solares, luego tienen una serie de baterías que van cargando y con eso tienen una autonomía grande, ¿vale? Y de ahí ya estos sistemas, ves aquí pues un poco el dirigible que va cubriendo determinadas zonas, a veces son de diferentes formas, a veces son globos de este estilo, pero además entre ellos también se pueden comunicar. O sea, para crear un sistema que establezca una comunicación en una zona, pues es interesante que ellos se comuniquen y también pueden establecer comunicaciones con los satélites, o sea, los que luego les pueden proporcionar una comunicación con tierra o ellos mismos pueden comunicar con estaciones terrestres que están situadas
en una zona que ya no a lo mejor está tan afectada, ¿vale? Pues, un poquito todo esto es un poco como un sistema que todavía no está maduro, pero sí que está muy avanzado en cuanto a investigación, ¿vale? Las antenas que se utilizan, bueno, no sé si igual hablar de antenas mismo de 64 128 elementos, no sé si es familiares con antenas, son paneles grandes de antenas. El espectro en el que las bandas de frecuencia que operan son altas, ¿vale? Entonces, esto, bandas altas implica mucha fluctuación de señal, ¿vale? Pero también hay bandas más bajas, ¿vale? Donde hay ¿vale? Y como os he dicho, utilizan energía solar, que es la parte buena también de estos sistemas. Bueno, esto es una arquitectura que es lo que decía antes, un sistema hub. Tenemos enlaces descendentes, ¿vale? Del usuario, ¿vale? Al sistema. El sistema puede dar cobertura a determinadas zonas. También se puede comunicar con satélites y pueden haber comunicaciones entre diferentes sistemas. ¿Vale? Entonces, al final, con esa comunicación entre todos, podemos dar una comunicación global a toda una zona. ¿Vale? ¿Desafíos que tienen? Pues la autonomía energética, de momento está bien, pero se podría mejorar. Es algo que nos gustaría que fuera todavía más autónomo para que pudiera durar más. Hay que tener en cuenta que estos sistemas van volando por el aire. Entonces, hay unas condiciones meteorológicas, vientos, lluvia, granizo, pues sobre todo el viento que a lo mejor tú lo quieres mantener en una posición y entonces te lo mueve. Entonces, eso hay que tener sistemas de estabilización. Sí. Una consulta, para la parte de la parte de lo que es los equipos del usuario, ¿van a ser equipos especiales que van a tener solo las personas de emergencia o en algún momento también hablaremos de que un celular también se puede utilizar con Un eso? celular, sí, porque estos sistemas, la idea es que se conecten, lo creo que estaba por aquí. La idea es conectar con una estación base terrestre, pero fuera de esa zona de desastre, ¿vale? Ella sea capaz de dar la comunicación y en lugar, normalmente tú las estaciones, tú tienes una aquí y luego para cubrir otra zona, esta estación se comunica con otra, ¿vale? O se comunica con un nodo o con otro nodo, pero si esos nodos no están, el que hace de nodo es el es el hub, ¿vale? Entonces, el que te da cobertura es este. Ya, entonces, Vale. También se podrían marcar sistemas 5G, pero es más complicado. ¿Vale? La idea del TIC es como hacer como de repetidor, o sea, de esa estación que mande la señal a otro sitio cuando en tierra no se puede mandar. ¿Vale? Esa es un poco la idea actual. ¿Vale? Pero todo esto evoluciona. O sea, esto, ¿vale? ¿En qué punto estamos? Solamente que son equipos especiales, digamos, por el momento. Por el momento sí, pero ahora te contaré al final. Por no adelantar, por acabar un poquito y ya está. Sí, ahora lo contaré. ¿Vale? Pero un poquito para que veáis un poco nuestro sistema, pues que no todo es ideal, porque hay que tener en cuenta una serie de cosas. Diseño dinámico de vehículo, interferencias que puede haber con otros sistemas y, bueno, regulaciones. Pues decir, voy a lanzar un globo. Entonces, todo esto tiene que estar en una regulación y tienes que respetar esa regulación, obviamente. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ya me voy a las antenas, a lo mío, y por si alguna está familiarizada con las antenas, pues básicamente también es un desafío diseñar antenas para estos sistemas, porque son antenas que necesitan alta ganancia. Porque tú necesitas comunicar con la estación terrestre, alta ganancia significa que tienes que apuntar muy bien la señal hacia una dirección, que es la de la estación terrestre. ¿Vale? Entonces, diseñar antenas de alta ganancia no es tan fácil. ¿Vale? Entonces, lleva sus requisitos y eso es un challenge, ¿no? Un desafío que tenemos. El peso ha de ser reducido, tú lo vas a marcar en una estructura, no es que haga una antena que pese una tonelada. Tienes que ser algo ligero, que también ahí entrañan los nuevos materiales que se están metiendo, que se están introduciendo
pues para el diseño de antenas y para el diseño de un montón de cosas. Tienen que soportar condiciones atmosféricas muy importantes, sobre todo en las temperaturas muy bajas, ¿vale? Y luego tiene que tener bajo consumo, porque claro, la antena, si consume mucho, pues se te va todo en la antena, ¿vale? Y además tiene que ser eficientes. Eficiente significa que con la potencia que le metas, la radie casi toda. Que la antena prácticamente no disipe nada de potencia, ¿vale? Entonces, estos son requisitos que para los diseñadores de antenas como nosotros pues son requisitos exigentes. ¿Vale? Y bueno, para que veáis, no voy a entrar en cómo se diseña una antena. Nosotros trabajamos en diseño de antenas. Estos son antenas que he sacado de un artículo que tenéis allí, pues para que os hagáis una idea de cómo son. ¿Vale? Fijaros, esto es un panel de una antena de un phase array, que es una antena pues, que dirige con una gran ganancia. Es un panel, no es lo grande que es comparado con la persona. ¿Vale? Es una antena muy grande. Luego esto es un array cilíndrico, ¿vale? Lo mismo para generar a veces múltiples haces para cubrir diferentes zonas. Esto es una antena parabólica, también son de alta ganancia. Y esto es una antena que hemos hecho nosotros con una tecnología que hemos un poco desarrollado en nuestro grupo de investigación, que también es para diseñar antenas de alta ganancia con bajas pérdidas, ¿vale? Bajo consumo de potencia, ¿vale? Pero tampoco voy a entrar en detalle para no aburriros aquí con el tema de las antenas, ¿vale? Entonces, el futuro de estos sistemas, pues la interacción con los satélites, el uso de inteligencia artificial, un poco para... pero ya no en los sistemas hub, en general en los sistemas de emergencias, para tomar decisiones rápidas, por lo menos que nos apoyen en esas decisiones, ¿vale? Y conseguir tener una conectividad global, ya no en situaciones de emergencia, sino también dar cobertura universal a todo el mundo, a todo el globo terrestre, ¿no? Entonces, antes de acabar esto, lo que me comentabas tú antes, que me has dicho que cómo se van los sistemas actualmente, en las redes de sexta generación, fíjate, la 6G lo que quiere es conectar todo con todo. Entonces, para conectar todo con todo, con las estaciones que tenemos actualmente no da de sí. Si queremos que todo esté conectado con todo, entonces una cosa que sí que se está pensando es utilizar plataformas de este estilo para dar cobertura como coberturas muy pequeñas, escenas muy pequeñitas, de manera que sean capaces de dar esa tasa binaria de datos que necesitas para dar cobertura a sus sistemas y luego todo eso comunicarlo con estaciones base, con sistemas satelitales si hace falta, ¿vale? Entonces, en los sistemas 6G sí que se está pensando en integrar esto. Ya no los globos estos estratosféricos, sino también drones, para dar coberturas como más amplias, pero esto todavía queda porque, claro, aquí para volar drones habrá que verlo, ¿vale? Y luego también hay otro tema, que es el del sistema Galileo. No sé si conocéis el sistema Galileo de la ESA, ¿vale? El sistema Galileo surgió, sabéis que surgió para contrarrestar el sistema GPS de Estados Unidos, ¿vale? El sistema GPS es un sistema militar. Y hubo un momento que la Agencia Espacial Europea dijo, vale, este sistema militar está muy bien y nos están dejando usarlo, pero en una situación de guerra, dicen, este sistema desconectamos y aquí ya os apañáis dónde estáis. Entonces, claro, formaban con mucha ventaja. Entonces, se creó ya hace muchos años, la Agencia Espacial decidió crear su propia constelación de satélites, que era el Galileo, y en el Galileo la cobertura actualmente a muchos, bueno, ya tiene lanzados un montón de satélites, faltamos lanzar algunos, da una cobertura muy grande. Nosotros en nuestro móvil, cuando utilizamos lo que nosotros llamamos GPS, llamamos GPS. Hay herramientas que tú puedes ver a qué satélite estás conectado. Realmente no estás conectado a un satélite, puede estar conectado a un satélite americano, pero también
satélite de Galileo. Entonces puedes ver todos los sistemas, todos los satélites a los que estás conectado. ¿Vale? Entonces, una vez el Galileo ha dado cobertura de comunicaciones, el paso siguiente, y una de las cosas que se están ahora trabajando es en trabajar en dar cobertura para sistemas de emergencia. O sea, una de las cosas nuevas que están desarrollando, y ya está bastante avanzado, es ser capaces de, en situaciones de emergencia, el sistema Galileo dar cobertura de emergencia. Lo que no tengo claro es con qué tipo de terminales, porque claro, a ver, tú recibir una señal no es complicado, el problema es comunicarte con satélite. ¿Vale? Entonces, ahí no tengo claro, eso habría que estudiarlo, pero sí que es una cosa que está en marcha y ya lleva tiempo. Si quieres yo buscar el proyecto y te lo diré. Sí, porque es interesante. Sí, lo estuve viendo el otro día porque además es que estuve en un congreso de Atenas hace poco y venía un chico de la Agencia Espacial Europea que nos hablaba del tema este del tema de las emergencias, que cada vez son más importantes. Tenemos que tener una autonomía energética, en comunicaciones. Europa no se puede quedar atrás, nos estamos dando cuenta ahora mismo que nos podemos quedar atrás en muchas cosas, porque es que si no nos hunden. Entonces, es este tipo de cosas, pero bueno, el tema de emergencias sí que está trabajando con el sistema. ¿Vale? Entonces, nada. Bueno, pues esto es todo por mi parte. No sé si tenéis otra pregunta. Yo no. ¿No cambia? Yo cambio. Porque todos están hablando de ellos, pero entiendo que es más que más activo. Bueno, cámbiame. A ver, sí, es que no se ha cambiado. A ver si me pongo. Es directamente activas, parece. Sí, pero me Ya. reactiva. Estaba aquí. A ver. Y activa. Bueno, espera. Ahora. Mira, ahora te lo he quitado entero. Ahora activa. Hay una que decía que son antenas activas porque llevan los equipos integrados, porque yo conozco antenas activas y antenas pasivas. Entonces, tengo un poco la idea de qué tipo de antenas llevan. Si son antenas activas, realmente en sí no son antenas, no hay antenas activas. Puede haberlas en algunos sistemas, sí, pero normalmente lo que tú tienes son tus sistemas enmarcados en satélites o en el. Claro, por activar en todo, vale. la plataforma de gran altitud, y ellos nos inyectan esa señal amplificada y tal, y la antena simplemente ¿vale? Una antena activa sí que es aquí lleva un componente activo que lo que hace es como incrementar la ganancia de la antena, pero no, en general no son antenas activas, porque llevan muchos problemas. No, en estos sistemas no, en general no. Sí, no hay más Pues, preguntas. me ha dicho Alicia que en casa no hay preguntas. No. de momento. No preguntes, he dicho que Bueno, aquí sí. tenéis la dirección del instituto, ¿vale? Y bueno, mi dirección de correo, por si queréis en algún momento escribir o hay algo que os interese y os surge algo que digáis, oye, mira, esto que podemos, nos interesa esto que hablaste, y ya no de antenas, sino de los grupos en general que tenemos en el instituto, porque la verdad es que hacemos muchas cosas y. Yo estaba mirando porque me han surgido muchas dudas, pero no te quería. Dudas o preguntas, lo que pasa es que me he ido haciendo fotos y ahora las. Pero bueno, ahora cuando. Claro. Voy a mirármelas y sobre eso. Daré. Muy bien. Bueno, pues si eso es todo por esta charla, Eva, agradecerte. Se me había pasado recalcar eso de que es la primera mujer en un puesto de dirección en un instituto tan potente como hemos visto, que es el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UV. Enhorabuenísimo, ya te lo he dicho más de una vez. Sí. Y bueno, yo encantada de que hayáis podido disfrutar de una charla de Eva, que a ella la admiro muchísimo a nivel profesional, siempre me ha parecido muy top. De hecho, yo tuve el honor de que haya sido un profesor de ley de transmisión y que no haya salido.
Y este estaba con 27 años, madre mía, 27, 28. Y que además agradezco de sobremanera no haber terminado con esa asignatura tan mal. La verdad que telita. Bueno, agradecer a la gente que nos ha acompañado desde casa y espero también que hayáis disfrutado de esta charla como nosotros y por mi parte agradecer a mi compañera Alicia y a mi decana por ofrecernos estos espacios, sobre todo para las mujeres y por el grupo de Ingenieras en Red, que ya sabéis que lo que hace es impulsar a la mujer en ingeniería y se le da también la bienvenida a los chicos que quieran estar entre nosotros. Y nada, solamente eso, muchas gracias. Y para los que estamos aquí, ahora nos vamos a ir a un sitio a la escucha y a la presentación. Muy bien, gracias. Encantado.